Pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos y a todas en el lugar en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. En el día de hoy estamos con 3 politólogos, 2 invitadas hoy. Laura Chica, hola Laura, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien, estamos también con Cristian Franco, hola Cristian. Hombre, Hernán, Laura, Cristina, qué alegría estar aquí con ustedes. Y con María Cristina Corredor, hola María Cristina. Hola a todos, ¿cómo están? Listo, muchachos. Entonces, a lo que vinimos, queremos pillar un poco, hacer una lectura sobre el significado, una posible lectura de lo que significó, pues ya han pasado unas semanas, 2 marchas que nos ponen en un país que le hemos polarizado, ¿sí? Con una serie de cuestiones de fondo sobre las reformas. Yo quisiera preguntarles, en referencia a las marchas del 21 de abril y el 1 de mayo, ¿por qué salió a marchar la gente? ¿Sí? Y que empecemos a hablar también sobre las cosas que se dijeron a partir de esas marchas. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar? ¿Sabes? Yo que creo que es complicado cuando uno le atribuye significados profundos a hechos políticos sin considerar las posiciones de quienes participan de ese hecho, ¿no? Entonces creo que lo que tú dices de empezar por referenciar lo que se dijo y las razones por las cuales la gente que marchó decía que marchaba es importante para que desde ahí pues uno empiece a decir, bueno, esta gente marchó y decidió marchar como una forma de mostrar su descontento, su apoyo a un gobierno por X o Y razón. Voy a empezar con la marcha del 1 de mayo, porque creo que esa es la más conocida, ¿no? Y es la más reciente. Okay. Es la más conocida por la historia del 1 de mayo, porque no es una marcha que sea, digamos, exclusiva este año a este gobierno, sino que es una marcha que desde la izquierda y otros sectores populares pues se ha promovido y se ha realizado desde ya hace varios años en varias ciudades de Colombia. Y creo que pues más allá del significante histórico que siempre ha tenido el 1 de mayo y sus marchas, en este año en particular, quienes salieron a marchar, pues sí salieron con una opción política de gobierno, es decir, el respaldo al gobierno de Gustavo Petro. Y cómo están esas dos cosas vinculadas, ¿no? Una marcha en una fecha histórica que reivindica los derechos laborales con algo tan clave como la reforma pensional que está proponiendo Petro y el respaldo al gobierno y sus reformas desde estas marchas. Eso como una visión general. Yo no marché el 1, entonces no sabría decirte de primera mano cuáles fueron las arengas que se dijeron o las consignas que ahí hubo, pero sí me acuerdo como de varios carteles que vi. Uno era el de a ustedes les falta lo que a nosotros nos sobra, calle, y creo que eso es importante, ¿sabes? En la lectura que vamos a hacer de quienes marcharon, y es quienes están marchando el 1 de mayo, aparte de los sectores históricos, de los gremios históricos que han apoyado. Esta vez pues sí fue entendida, o lo vi yo, como una marcha popular, un tipo de es la gente del pueblo, la gente de la calle, la gente que está en ciertas situaciones económicas marchando a favor de un gobierno que está ahí por ellas, por ellos, por esas marchas y pues que creen que va a favorecer sus intereses. Y creo que eso pues es importante resaltar. Yo no sé si me meto de una a la del 21 de abril o ustedes quieren hablar de la del 1. Yo creo que hay una posición en el ambiente y es que la gente no sabe por qué marcha, ¿sí? Entonces hubo mucha gente que salió a preguntarle a la gente que marchó el 21 ¿por qué está marchando? Y la gente del 21 tenía sus respuestas, un poco de inconformidad, pero pasa un poco lo mismo con la marcha del 1 de mayo, ¿sí? Yo creo que ni la gente que marchó el 1 ni la gente que marchó el 21 tiene absoluta certeza, tiene un diagnóstico profundo y detallado de cuáles son las políticas que le gustan o que no, o por qué funcionan o por qué no funcionan. Pero sí hay una cuestión en términos mucho más generales y es casi que una simpatía. Entonces lo que existió en estas marchas fue una simpatía por el gobierno el 1 de mayo, ¿sí? Una simpatía con luchas progresistas, luchas de izquierda, claro, reivindicando algunas reformas que más o menos se entienden que van a beneficiar a la gente, mientras que en las del 21, y lo digo como al tiempo para ir haciendo esa comparación, siento que hubo más, claro, este rechazo al gobierno, un rechazo a ciertas reformas, pero por decir cualquier cosa, porque es posible que la gente no tuviera el detalle, pero es un rechazo que la pregunta sería, ¿por qué ese rechazo al gobierno? ¿Sí? Y quizás, seguramente, por cuestiones simbólicas del mismo gobierno. Entonces, por grandes afirmaciones, grandes cosas, grandes situaciones que se han dicho y se han repetido constantemente.
Entonces yo diría eso por encima. La gente salió a marchar, sí, sin conocer el detalle, tanto los que marchan a favor como en contra. Ahora, la gente que marcha a favor, marcha por cierta esperanza, cierto anhelo de que esto pueda servir. La gente que marcha en contra marcha quizás con un poco de miedo a que ocurra algo que no ha ocurrido en estos 2 años y que puede que no ocurra. Yo creo que ambas marchas hay que verlas y nos ponen como en un momento bien interesante para analizar en términos como de, llamémoslo este momento político del país, ¿sí? Creo que sí hay matices que hacer entre las dos movilizaciones, entre las dos marchas, y evidentemente pues no hay que desconocer, como bien lo decía María Cristina, que el 1 de mayo pues es una marcha histórica y con mucha trayectoria en nuestro país, ¿no? Entonces, digamos, las movilizaciones del 1 de mayo en todo caso, históricamente, pues siempre han sido masivas en Colombia, ¿no? O bueno, digamos que en Bogotá, pero creo que en Colombia siempre han tenido como un significado y aglutinan pues una también gran diversidad de organizaciones, colectivos, digamos, de diferentes sectores, pero sí tienen como una trayectoria importante y creo que entonces ahí también hay que hablar de dos cosas. Una es de la identidad, porque creo que en las marchas del 1 de mayo, aunque esta marcha pues tuvo como una particularidad, que ya creo que la abordaremos en un momento, es la identidad histórica precisamente de los sectores que aglutina la marcha del 1 de mayo en todo caso. Y siento también que no hay que desconocer que pues venimos de unas épocas y de otros momentos de grandes movilizaciones a nivel nacional, sí, como el paro nacional, anteriormente el paro agrario, es decir, siento que también allí convergen de cierta forma procesos históricos de más largo aliento, donde muchos sectores, muchas organizaciones políticas y sociales han tenido la posibilidad de tener diálogos, construir agendas, conocer un poco más las reivindicaciones. Entonces, si bien en el ambiente a veces está que la gente marcha y no sabe por qué, creo que muchas de las personas que marchan han pertenecido en algún momento a un proceso político-social o a procesos de movilización o a procesos simplemente de activismo o simpatizan con ciertos círculos donde por lo menos hay cierto intercambio de ideas en relación con lo político, ¿sí? Entonces es un espacio para la politización de la sociedad, porque así tú vayas de parche vas a estar conversando sobre diversos temas, o sea, es una marcha con historia donde si bien no todo el mundo creo que tenga las mismas reivindicaciones, sí hay cierta identidad, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado está como esa particularidad precisamente, y es que creo yo que por primera vez, o no sé si ya había sucedido antes en Colombia, la marcha también la convoca un gobierno pues para generar otro simbolismo, bueno, como otra relación ahí. Y no creo que necesariamente todo el mundo que fue a la marcha del 1 de mayo diga, defiendo todo lo que hace Petro. Sí. Pero sí creo que en algo coincidimos las personas que estuvimos marchando, y es que aunque no estamos de acuerdo con todo o cómo están funcionando todas las cosas, sí queremos defender esta única oportunidad histórica que hemos tenido frente a una vida entera de otro tipo de gobiernos. Y frente a las otras marchas y frente a la marcha del 21 de abril, brevemente, para no extenderme mucho, creo que también es interesante que se dé, o sea, también es interesante que la gente que salga ya seguramente también dirá como, bueno, aparte de decir que rechazo al gobierno, ¿qué más tengo para decir? O que le tengo miedo a las reformas, porque también creo que el miedo fue algo que movilizó mucho a la gente por las fake news, por un montón de como también circunstancias que se derivan de los medios de comunicación. Sí. El gran, por lo menos viendo los titulares, no sé por qué no estuve en esa marcha y sería interesante haber estado solo como para ver qué decía la gente. El gran eslogan simplemente es como contra el gobierno y contra las reformas, creo yo. Hasta ahí vi, no vi como poquito más de desarrollo. Pero yo creo que algo que tenemos en común, y le voy a dar la palabra a Cristina, que quiere responder algo, ¿cierto? Interpelar, es la desinformación. Creo que ahí podemos coincidir todos, tanto en las marchas de izquierda como en las de derecha, en las pro gobierno, antigobierno, está el tema de la desinformación, ¿sí? Entonces, ¿tú qué querías agregar? Que yo creo que es falso cuando uno dice que no hay razones para marchar. Creo que el decir contra un gobierno, a favor de un gobierno, es razón suficiente. Y creo que esta idea de coger a la gente como a quemarropa y decirle, bueno, entonces dígame ya el ABC de la reforma y por qué usted se opone y que sabe el sistema actual y tal, desconoce una parte legítima del expresar democrático, y es
a mí no me gusta ese man, voy a salir a marchar porque no me gusta. Y ahí es donde yo creo que las marchas, sobre todo como repertorio de acción, como repertorio de muestra de cualquier cosa, sirven para mostrar pasiones, no razones. Las pasiones se demuestran pero en la mira calle. que yo iría un poco también entendiendo que en una marcha, y sobre todo en términos de la información y desinformación que tenemos, se juega mucho con las emociones de la gente, precisamente, ¿sí? Entonces hay gente que no ha leído las reformas y no las puede entender desde su sentido racional simplemente porque le cae mal Gustavo Petro y Francia Márquez, y marcha es en contra de la figura, pero no con razones contra las reformas. Y creo que hay mucho de eso siempre en la política colombiana desde hace muchos años. Y es válido, ¿no? Sí, claro. O sea, eso de lo que hablamos en algún momento, y es como mucha gente que tomando la marcha del 21 de abril dice, yo no tengo ni idea qué está haciendo Petro, pero fue un guerrillero y ahora es presidente y yo voté que no porque no quería un guerrillero de presidente, voy a salir a una marcha. Claro. Porque no es eso legítimo. O sea, en términos de esa es una razón suficiente, que no sea racional, que uno no la comparta, que uno diga, oye amiga, supéralo, pues también es una muestra de la posición política de la persona, y te está diciendo de entrada que no le gusta esto, pero eso que dice. Claro, Cris, es que precisamente porque la gente se mueve por simpatías. Exacto. Me suena, me gusta más o menos, sí o no, porque nadie creo que tiene un diagnóstico profundo de qué es lo que pasa en el gobierno. O sea, muy pocas personas lo tendrán seguramente, pero aún así la gente sigue opinando políticamente. Exacto. Y sigue opinando, ¿por qué? Pues porque tiene derecho a hacerlo. Y la gente puede estar a favor y puede estar en contra, solamente puede estar en contra porque no le gusta a Petro, no le gusta por lo que sea. Claro, pero es es que hay una cuestión. Yo estaría de acuerdo en que es legítimo salir a marchar contra alguien. A mí no me gustaba Duque, pero digamos que hay un punto donde no solamente se tiene que pasar la línea donde se tiene que pasar la línea y entrar a confrontarse con realmente, bueno, a mí me cae mal este personaje, pero ¿y qué? O sea, la posición política o la expresión realmente de una emoción no puede repercutir en la realidad del país, ¿sí? Pero ¿no crees que precisamente para eso hay otros escenarios, otros repertorios de acción para discutir a profundidad estas como estudios que se hacen al detalle de propuestas de quien vengan? Y además creo que eso desconoce algo particular, y es no todo el mundo ni tiene el tiempo ni tiene las ganas eso sí, de totalmente leerse eso a fondo. cierto. Y si algo sabemos que es la Ni democracia, de informarse tienen tiempo. Exacto, y por Sí, supuesto sí, creo sí. que coincidimos en que la gente debería estar informada cuando toma decisiones políticas, pero si no los excluimos de salir a marchar por un sentimiento, no Pero podemos. creo que yo no sé ustedes qué opinan, pero a mí sí es un problema que en términos de los contextos de las marchas exista tanta desinformación, y por más que haya simpatía o no simpatía con algo, debe haber un mínimo de información. Yo sé que todo el mundo no puede informarse, ni está pendiente de los medios, ni paga suscripciones a medios como Cambio, o bueno, todo lo que hay ahorita, porque ahorita hay que pagar para informarse. Por ejemplo, estamos frente a esa realidad. Menos en Cipilla. Menos en Cipilla por el momento. Pero miren que este ejercicio que hacemos precisamente es para llegarle a algún tipo de persona que simpatice o no simpatice, como hacíamos ¿por qué no votar por? Y que esto les ayude a entender de alguna manera un contexto. Por ejemplo, en el 1 de mayo encontré fotos de gente que decía, yo no apoyo a Petro, apoyo los derechos laborales. Y mucha gente que entrevistamos con Cristian ese día decía, yo hoy vengo primero por el 1 de mayo porque reivindica los derechos laborales de los y las trabajadoras. Y bien, ¿sí? Y encontrábamos obviamente que había una mayor simpatía con las ideas de las reformas, y personas nos dijeron, no estoy de acuerdo con algunas cosas que está haciendo el gobierno, pero mientras que yo siento, y es mi percepción como todos, por ejemplo, así como las emociones son muy particulares, cada uno tiene una percepción. Yo percibo que las marchas del otro lado, las del 21 de abril, se quedan en la emoción, en la versión, pero no en el argumento. Como que ahí es donde nosotros empezamos a mirar qué es lo que está diciendo quien marcha en contra de. Me parece a mí que es importante. Buenas, yo soy Juan Carlos Sánchez, baterista de Nicolás y los Fumadores, y paso a invitarlos a que escuchen este episodio de Cipilla Podcast, a que se culturicen y se instruyan con este podcast. Un saludito a todos los seguidores de Cipilla. Ahí nos pillamos. Yo pienso, bueno, así un punto como muy breve, y es, también siento que no se puede como hacer una idea tan general sobre quiénes marchan y por qué marchan, porque puede que también en esas marchas, incluso la del 21 de abril,
hayan personas que tienen un poco más de profundidad en ciertos asuntos, por ejemplo, en reformas específicas. De hecho, pues la marcha, creo, si no estoy mal, la empezó a impulsar un colectivo de médicos, ¿no? Entonces, tal vez ahí habían unos reclamos muy específicos inicialmente, y seguramente hay mucha gente que también los tiene puntos muy, muy particulares. No creo que necesariamente bueno, tal vez la mayoría, siento que la mayoría sí tienen como una idea muy general, porque al final también fue bastante masiva esa movilización, pero que no se puede como homogeneizar tampoco, precisamente porque tanto en la una como en la otra hay una gran diversidad de público, digamos. Quiero retomar algo que dice Lau frente al tema, y yo creo que el error, yo lo percibo así, al hacer un análisis sobre las marchas es las personas que individualmente marchan y las razones individuales para la marcha. La marcha es un fenómeno colectivo y hay que leerlo en lo que implica colectivamente. Si tú sales a marchar sabiendo a profundidad de qué trata una reforma o no, puede que alguien te entreviste y es como, ay, sí, no son todos los que no saben de qué están marchando, por qué están marchando, sino es tu participación en un hecho colectivo concreto que es, en este caso, en contra de un gobierno concreto. Y esa fue razón suficiente para mucha gente con conocimiento, sin conocimiento, para marchar, para salir y dedicar su día a estar con otro poco de gente gritándole reclamos y o oponiéndose al gobierno. Y creo que eso me parece muy interesante porque parte del por qué yo creo que esta marcha fue tan masiva, la del 21 de abril, pues yo leí una cita, ¿la puedo leer? Un concejal de Medellín que se llama Andrés Rodríguez, si no me equivoco, el apellido sí es Rodríguez seguro, y decía lo siguiente: proteste convocando a la marcha. Proteste por lo que quiera, pero salga a marchar. Esta no es una marcha de tintes políticos, es una protesta para rechazar las decisiones del gobierno de Petro. Y creo que esa es la lectura que la derecha sabe hacer cuando convoca, y es dejar de lado como la idea de que esto no es político, cuando obviamente lo es, claro, cuando sí. Ponerse a un gobierno es una posición política. Y creo que es ahí donde gana mucha gente, ¿sabes? Como en el apelar al, no se preocupe, usted no es político si estamos demostrando su descontento. Y nosotros lo que tendríamos que decirle es como, sí, parce, sea de oposición, pero eso es una posición política y las posiciones políticas se construyen con argumentos, pero también son pasiones puras y duras. Pero mira que, perdón, sigue, Cristian. No, dale. Hernán, es que creo que usted ahorita decía que no habían razones, ¿sí? Y que no habían razones. Que no habían razones para marchar en la marcha del 21, si algo así. Y yo creo que, por supuesto que ellos tenían razones, ¿sí? Y cuando digo que tenían razones, no quiero decir que esté de acuerdo con ellos, sino que seguramente ellos tienen, alguna de las personas que convocaron, los que dirigieron, tenían razones que podríamos denominar como intereses de clase. Sí. Entonces, es gente que tiene posiciones e intereses en que un gobierno no haga ciertas cosas. Entonces uno dice, a esta gente le interesa que las EPS sigan manejando una cantidad de dinero sin que nadie revise qué pasa ahí, sin que se vea en detalle cómo financian, cómo no, qué pasa ahí adentro. Tiene intereses, tiene interés de clase en seguirse lucrando de eso que está pasando ahí. Seguramente, puede ser. Entonces también hay intereses, seguramente las personas que dirigen, pero también la gente que nutrió, digamos que el grueso, tiene interés en el orden de no me gusta, básicamente. Sí. No, cuando yo digo razones no es porque la gente, no salga con un propósito, sea el que sea, ¿sí? Digamos que es porque a partir del trabajo que hicimos ese día en la marcha, como de preguntarle a las personas y de mirar las respuestas que nos dan los medios, ¿no? Cuando yo miré el 21 de abril, lo conocí fue por medios porque obviamente no estuve en la marcha, pero es también como el valor o el peso de los argumentos, que era lo que hablábamos ahorita. Hay gente que sale desinformada a marchar, ya, salió, pero se está manifestando. Ahora, en términos de lo que dice Cristina, me parece importante que los que capitalizan eso, precisamente tú con esa cita, sí, uno puede estar inconforme con algo, pero los que capitalizan eso precisamente es la derecha y los medios de comunicación, como nos venden precisamente los titulares, ¿no? Entonces, esas marchas tan masivas, obvio, lo podemos leer como un descontento frente al gobierno Petro, pero ahí no podemos uniformar a todos en lo mismo, porque al igual que en la marcha del 1 de mayo, hay mucha gente que va en contra de muchas cosas o a favor, sí, pero tienen distintas opiniones. ¿Sí? Pues una pregunta, ¿quién capitalizó la marcha del 21 y la del 1 de mayo? ¿Quién capitalizó la del 21? Pues el uribismo. Más que el uribismo, incluso yo pensaría que los gobiernos tradicionales de Colombia, o sea, el poder tradicional de Colombia. Es más, esa clase que tú decías ahorita. De hecho, estaba justo pensando eso. Creo que aparte, o sea, como de analizar por qué marchó la gente, porque ahí es como, creo que habría que hacer un estudio un poco más cuidadoso, tal vez. Pero lo cierto sí es, volviéndonos a lo que mencionaba ahora, como del momento histórico, sí creo también que evidentemente todos los que convocaron y como
como toda la organización de la marcha para que la gente saliera y como seguramente muchas figuras públicas que llamaron a la gente a salir a través de diferentes medios, evidentemente creo que también están participando en un pulso político, ¿cierto? Porque pues históricamente y sobre todo de pronto los últimos años las movilizaciones, la movilización social en general ha ganado como mucho protagonismo en el escenario político colombiano y seguramente este otro, digamos la derecha, para llamarlo así, o los poderes tradicionales de Colombia, también han decidido acudir un poco a eso para hacer como un pulso político de alguna forma. Como ustedes no son aquí mayoría. De hecho, como mirando un poco los titulares y como también las noticias que hubo frente a la marcha del 21, es interesante porque se dio un tipo de cubrimiento que no había visto yo en todas las demás movilizaciones sociales que se han dado en los últimos años o en las del 1 de mayo. Y yo vi como dos grandes formas de presentar la noticia, básicamente principales que me llamaron la atención. Una de ellas era la mayoría de titulares relacionados como con marcha contra el gobierno. O sea, eso resaltaba casi en todos los titulares, marcha contra el gobierno. Era como lo principal. Y lo otro que me llamó mucho la atención es que en muchas páginas, bueno, me refiero más que todo a los medios digitales, también contaban el itinerario de cómo iba a ser la marcha, pues para que la gente se enterara ahí fuera y supiera qué horas iban a estar, cuáles eran los puntos de encuentro, o sea, súper documentado por todo lado, para que la gente pudiera saber cómo llegar, a dónde ir. Y ahí mismo también un poco contando cómo fue la marcha. Se concentraron las personas en tal lugar, a tal hora se dirigieron a tal lado. Esos fueron como los dos tipos de cubrimientos que yo vi. Entonces creo que también había un interés importante detrás de que fuera masiva y de que en los medios se pudiera hablar del peso, exacto, del descontento del país, sí, digamos un poco. Y eso hace parte de ese pulso político, ¿sí? Que en la parte simbólica pues es tan importante, en la parte de opinión también. Uy, si pilla, píllalo. Uy, si pilla, píllalo. Si pilla. Bueno, yo tengo algo para decir sobre los medios de comunicación. ¿Y sabes cuál es la cosa que yo vi respecto al cubrimiento diferenciado de las dos marchas? Y con marchas de movimientos estudiantiles de antes, incluso los que están ocurriendo ahorita. Y es esto de las marchas sin violencia. La marcha transcurrió toda perfecta. O sea, 350,000 personas en Medellín, que fue donde leía, que no me acuerdo cuántas personas, salieron, mejor dicho, antes limpiaron la ciudad. Y ese tipo de conversaciones o ese tipo de cubrimientos frente a las marchas de otras posiciones políticas nunca se hace. Siempre, eso sí me rayó en la lectura que hice frente al tema, y está deslegitimando, y yo acá pues sí lo voy a decir, deslegitimando el uso de la violencia en las marchas, que yo creo que hay situaciones donde es legítimo, sobre todo cuando pues es una fuerza estatal, una fuerza distrital contra un movimiento social que tiene todo el derecho a marchar, y entonces como que descontextualizan ciertas violencias, pero acá no es una marcha perfecta, o sea, es la marcha de la gente civilizada, de la gente que sabe que es lo público y no lo destruye, de la gente de bien, la gente y eso de bien, siempre sí, es el sí. discurso, pero la gente de bien que además, y retomando lo que les decía ahorita, no es política, no está politizada, es la gente de bien, es la mayoría de Colombia la que no se mete en esos diálogos de yo estoy con Petro o yo soy de la derecha, no, esto es gente que mejor dicho claro, no la toca la política. Hay una cosa en términos de medios de comunicación y esa es una pregunta para ustedes acá, negar lo político de la marcha, pero también reflexionar sobre cómo acompañó a esta marcha sectores que se dicen del centro y que también a veces son con esa moral, con esa asepsia que hemos hablado acá en otro espacio, y terminan marchando y siendo titulados a la derecha y en la ultraderecha, porque es muy difícil que Jubinado salga a marchar y no se reconozca apoyando como esa política antiestablecimiento, ese antipetrismo. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, cómo Fajardo sale, cómo Gaviria sale a estas marchas que finalmente terminan siendo legitimadas por los medios de comunicación, como que Petro perdió las calles, todos contra Petro? ¿Cómo lo podemos leer? Es que el centro juega un juego muy interesante, y es que si el gobierno es de izquierda, ellos pasan un poquito a la oposición a la derecha. Si el gobierno es de derecha, hacen lo contrario, pasan un poquito a la oposición a la izquierda. Entonces, si le juegan al tema de estoy al otro lado, ellos siempre juegan a estoy al otro lado, con eso garantizan que puedan llegar a tener por lo menos chance, ¿sí?, en la próxima elección, por aquello de que suele haber como una rotación en quién es el que está ejerciendo el gobierno. Entonces ellos suelen jugar a esa vaina, y en esta marcha del 21 era como, bueno, salimos a marchar pero un poquito, ¿sí?
O sea, como que salimos, pero no nos mojamos tanto. ¿Sí? Entonces fue muy curioso eso porque Fajardo salió, pero salió y se tomó una foto desde un balcón. O sea, ni siquiera caminó. Y otra gente decía como, me gustaría marchar, pero no marcho porque ya está el uribismo. Entonces era como quisiera, pero no, ¿sí? Pero igual, o sea, yo por ejemplo veo una lectura y, o sea, de todas maneras hay un gesto político, o sea, es como no, eso de que tú dices de no mojarse, no, pero ahí hay algo, o sea, están sentando una posición que va a ser oportunista en determinado momento, claramente, ¿sí? Ahora les estalló el escándalo del presidente del Congreso, Olmedo López, los carrotanques, ¿cierto? Pero pues ahí, ¿cómo juega el centro después de ese tipo de movilizaciones? Yo creo que el centro está quedando muy anulado porque precisamente vemos que el país se ha polarizado, no sé, también como una marcha del 21 jugada a la derecha y una del 1 de mayo a la izquierda, ¿dónde está el centro? Por eso era la pregunta que yo quedaba, porque entonces de cara a unas elecciones dentro de 2 años, ¿ustedes cómo ven eso? ¿Cómo ves el centro, Cristina? Pues es que, ¿qué es el centro? Es la pregunta de toda la vida. Porque en última sí, ¿quién es el centro en Colombia? ¿Fajardo? ¿Quién o qué? No, pero ¿quién lo representa en esto? O sea, obvio que, y ahí sí te banco lo de las razones para definir algo. Entonces, Fajardo porque es de centro, Fajardo es de derecha y se sabe. Sí, O sí, sea, de acuerdo. entonces, ¿a quién le estamos atribuyendo esto del centro y la vocería del centro y su rol en las marchas o en la convocatoria o en lo que quieran? Pero yo sí creo que ahí, de cara a las elecciones yo no creo que sea una muestra nueva, digamos, de la polarización del país, porque yo en cambio creo que no está tan polarizado como lo quieren hacer ver. O sea, pues incluso en las votaciones hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, hay gente que sale a marchar y está a favor y hay gente que... O sea, creo que una muestra de democracia legítima es que esté la posibilidad de expresar oposición frente a cualquier vaina, frente a un gobierno, frente a una idea, frente a una reforma, frente a que ustedes pusieron a esta persona con este color de cabello, a mí no me gusta y quiero salir a marchar. Parce, válidas o no, es oposición y tiene todo el derecho a expresarla, sino pues somos una sociedad fascista. Sí, sí, claro. Y creo que está bien, entonces no creo que esté mostrando polarización. Sin embargo, sí, como lo hemos dicho, sienta una posición política respecto a cómo la gente está leyendo el gobierno actual y una gente en particular, y es gente que moviliza gente, ya lo sabemos, por tanto va a movilizar votos, pero también que tiene plata para movilizar medios, para movilizar campañas que también ganan y ponen presidente. Y creo que acá la discusión es el descontento, en últimas, si es, yo creo, por una vaina de la gestión del gobierno y ciertas falencias para gobernar que tal vez tengamos, que hay que reconocer, pero que no creo que de tajo digan como no, entonces ya porque pues Petro no supo gobernar, ya la posibilidad de que llegue otro gobierno de izquierda se va a cercenar. Y creo que leerlo así es darle como bombo a esta lectura donde o son los de derecha o son los de izquierda, pero no hay posibilidades de conciliar, digamos, y ni siquiera conciliar para construir un centro, sino de ganar votos para la izquierda y ver qué hacemos, cómo tomamos esto como persona de izquierda, cómo tomamos este descontento para manejarlo a nuestro favor. ¿Qué hacemos? ¿Qué se necesita para llevar a toda esta gente? Exacto. ¿Cómo llevar ese descontento a favorabilidad del gobierno? Esa es la gran pregunta que tenemos que resolver en menos de 2 años para poner Sí, presidente. pero yo creo que sí está vendiendo mucho ese discurso de la polarización. Siempre más vende. allá de que claro, pero más allá de que sea cierto o no, es como precisamente en el momento en que está un gobierno de izquierda es donde más va a vender. Me parece a mí que ese es el juego que está haciendo una clase política, una clase empresarial, ¿sí? Que eso me parece que es fundamental de cara precisamente a esas elecciones, porque ¿quién va a ser la persona que se lance después de Petro de la izquierda, ¿no? Entonces algunos piensan en María José Pizarro, ¿sí? Porque puede ser una mujer, porque también están pensando del otro lado a la cabal. ¿Y quién va a ser el que se lance del centro? Entonces ahí, ¿tú qué dices, Laura? Yo creo que el centro, perdón, es como un comodín que es funcional a la derecha. Siempre, Sí. solo que depende en qué momento se usa de ciertas formas. ¿Sí? Es como estoy Sí. aquí para hacer lo que sea necesario en el momento, dependiendo del panorama un poco. Yo lo veo de esa forma y no, me preocupa y me asustan las elecciones venideras. Sí, porque sabemos que el gobierno ha tenido problemas, o sea, uno también tiene que ser autocrítico y claro que es algo que hay que revisar, hay que mirar. En términos, por ejemplo, de gestión, también cómo le está pegando la corrupción, las decisiones que se han tomado y ahí es donde uno dice cómo va a capitalizar electoralmente el otro lado, la contraposición y eso es lo que están haciendo porque ellos desde que llegó Petro, empezaron a hacer una campaña de deslegitimación, de desgobierno, de impulsar las noticias y eso
es lo que vemos finalmente. Pero usted sabía, ¿no? De Sí, entrada claro. Sabíamos que íbamos a Sí, entrar sí, se sabía. Pero guerreándola. creo que nunca habíamos estado tampoco en esta posición, ¿no? Pero ahora, de la gente que salió a marchar el 21, estoy seguro que toda esa gente no va a votar per se por una opción de extrema derecha. Sino que hay gente que tenía un descontento, que no le gusta la figura de Petro. Los desilusionados por Petro, arrepentidos por Petro. Puede ser, o ¿Será gente que no le gusta. que una gente que no le gusta. desilusión así Sí, te da para ir a marchar? Hay el gente- 21? No sé qué. yo conozco gente, yo sé Jurinado quedó muy mal. de gente que votó por Petro ¿Y fue a la marcha? y fue a la marcha. Uy, quítala de tu lista. No, sí, yo la bloqueo de WhatsApp. Pero ya. es que ahí hay que devolvernos No un más poquito Instagram de de esa por qué persona. votaron por Petro, si fue por miedo a que también ganara Claro, Rodolfo claro. Hernández. Sí, de acuerdo. Eso, pero también un tema como de pensar que el gobierno iba a salir perfecto, ¿no? O sea, como que No, todo pero pasa. no. Claro, pero es que pasa. Es que hay estábamos mucha tan gente- ilusionados con este momento. Hay gente que piensa que Éramos tan jóvenes. todo tenía que salir perfecto, ¿no? No, Y es como, no, pero ¿cómo así que se tuvo diálogos con el partido de la U? ¿Cómo así que tantas Sí, cosas? total. Es como, es que ahí es donde está la dificultad en el ejercicio del gobierno, ¿no? Sí. Como cuadras mayorías. acuerdo. Ese ejercicio es muy delicado, pero también pueden salir mal muchas cosas. Por ejemplo, conseguir funcionarios. No son solo funcionarios, sino funcionarios competentes. Pues competentes que sean transparentes. Transparentes, pero que también tengan como buena aceptación pública. Bueno, y que tengan Es muy difícil. experiencia Y calidad. Sí, todos estos temas. En la gestión de lo público. Claro, entonces seguramente que hubo gente que dijo, yo voté por esta gente, no quería que ganara Rodolfo, y salió a marchar porque no le gusta algo que esté haciendo Petro, o no le gusta Petro como persona, ¿sí? Y puede que esta gente diga, en las próximas elecciones hay una opción más, comillas, entre comillas, moderada, más que no está en los dos puntos, que puede ser una Claudia, que puede ser el No, que sea. ¿Claudia López? Claro. No, Sí, ella es su centro derecha. Sí, pero si usted pone a la derecha, si usted pone a Cabal, y usted pone a la izquierda, a lo que usted decía, María José Pizarro o la persona que sea, en el medio, claro, porque no está tan a la derecha, está Claudia. Un poquito más de la derecha, sí, pero ahí estaría. Yo quiero retomar lo que tú dices sobre el juego de mayorías y cómo hacemos de nuevo para capitalizar el descontento e ir transformándolo. Si no toda la gente que marchó el 21 de abril es gente que de tajo está en contra de ideas, sino de Petro como figura y no las ideas que Petro sustenta, ¿cómo hacemos para cooptar esta gente de acá a un año y movilizarla un poquito más hacia acá? ¿Sabes? ¿Cómo jugamos a eso? Esa pregunta me parece bastante relevante y precisamente creo que el hecho también que tú mencionabas hace un rato, por ejemplo, de lo que resaltaban de las marchas pacíficas, no se dio ningún tipo de disturbio ni nada por el estilo, también hay que reconocer algo muy importante y es que si eso se dio, también fue porque este gobierno, a diferencia de toda la historia de Colombia, digamos, no criminalizó, estigmatizó y atacó la protesta de forma violenta, ¿cierto? Y eso no se ha reconocido suficientemente. Es decir, aquí Quizás también, no lo reconoce. también se pudo marchar, tanto los de izquierda como los de derecha o los de cualquier sector político, porque hay una apertura, yo lo llamaría incluso apertura democrática, ¿sí? Hay una apertura a la movilización social en general, que eso nos ubica en un momento distinto, digamos, y nos lo ha permitido no solamente el hecho de que llegue este gobierno, sino también un acumulado pues de movilizaciones sociales que también y el acuerdo de paz, bueno, un momento que nos posibilitó llegar a que un gobierno de izquierda estuviera pues en el poder, entre comillas, pero bueno, que tuviéramos un gobernante de izquierda y que se permitiera la protesta social. Pero ahí también, y retomando tu pregunta sobre entonces cómo capitalizamos ese descontento que existe, siento que ha sido un poco desacertada la posición de Petro al respecto, porque precisamente lo que se ha reclamado históricamente es que los gobiernos no escuchan las movilizaciones, no dialogan con las movilizaciones, o de tajo precisamente responden violentamente o reaccionan violentamente ante las movilizaciones. Entonces, por ahí vi, yo no tengo X, pero por ahí vi o escuché que Petro sí sacó un trino así como, no sé si llamarlo estigmatizante, pero sí un poco diciendo, no, esta marcha es como un golpe, me quieren... El tipo decía que no, el señor presidente de la República, decía que no se podía dialogar con la gente que marchó el 21, básicamente sí, ya. porque había gente que promovía la muerte. Sí. ¿Sí?
No, de forma directa, Es muerte verdad. a Petro, que Petro se muera. Bueno, ahí sí hay que reconocer que en la derecha siento que la violencia a veces es como muy aceptada. Pero un momentico chiquito para terminar la idea, y es que creo que la forma correcta en la que se podría, como dicen, capitalizar, como han dicho ustedes, ese tema, es abriendo espacio de diálogo, así se sepa que muchos promueven simplemente el hecho de, digamos, tumbar las posibilidades de las reformas o la gobernabilidad de este gobierno, valga la redundancia. Pero sí creo que tendría que haber un poquito más de espacio para el diálogo con esas posiciones opuestas. Sí, yo quería decir algo frente al tema y es, lo banco totalmente, creo que es cierto que hay, uno, la posibilidad de marchar y marchar sin miedo a la represión policial, y dos, la posibilidad que el gobierno te escuche. Sin embargo, también creo como, pues, que tanto uno de verdad, o sea, como marcha, como persona que sale a marchar, siente que esa marcha en particular va a cambiar el transcurso de la política, ¿sabes? O sea, yo banco las marchas 100%, marchen por lo que creen y respalden lo que sean, pero es una forma, es un repertorio, de nuevo, eso no es suficiente, marchar no es suficiente para nada, o sea, para transformar, para poner un presidente, para quitar un presidente, hay cosas que se tienen que hacer, y ahí yo creo que el diálogo no es con quienes marcharon, sino el diálogo que intentó promover Petro cuando fue presidente, y es con los partidos políticos tradicionales y los que pues estaban en la carrera política, pero que desafortunadamente, voy a decirlo, resultaron ser pues súper oportunistas, y por algo es que no salen las reformas estructurales que el gobierno planteó. No creo que sea solo por falta de juego o astucia política del gobierno. Y sí, y creo que ahí hay que como decir, bueno, las marchas, súper claves, súper importantes, son como un termómetro político de ciertas vainas, pero no es un espacio donde se tenga que sentar el presidente a dialogar per se. Y sí es con quiénes son los voceros de esas marchas, sino los políticos de los partidos tradicionales. Y menos cuando la movilización ni siquiera de hecho tiene una agenda, o sea, clara, o unos puntos específicos, ni nada de eso. A ver, hay que ser sinceros con algo, y es que la gente, los políticos tradicionales, los políticos que marcharon el 21 no están pensando en negociar posiciones para que algo salga bien en este gobierno. No están pensando en eso. Están pensando en las elecciones. Están pensando en cuántos senadores, representantes ponen, y si alguno tiene juego para quedar en la presidencia o quedar con ministerios. No están pensando. La única forma, siento yo, que tiene el gobierno para sumar gente, para sumar apoyo, es hacer lo que tiene que hacer un gobierno, y es ejecutar políticas. Claro. ¿Sí? Ejecutar políticas. Ir a los territorios. Para el otro periodo, mover presupuestos para que se ejecuten de la manera más eficiente posible. Eso, porque hay carteras, hay ministerios que tienen una ejecución muy baja. ¿Qué pasa con esa plata que no se está gastando generando políticas? Hay que reajustar, y que para el otro año, si no ejecutaron, se castiga no se le entrega tanto presupuesto, y a los que ejecuten, a los que puedan generar políticas para la gente, se les da más presupuesto. Siento que esa es la única posibilidad que tiene el gobierno en este momento, porque tratan de buscar soluciones con esos actores que están pensando únicamente en su beneficio propio, no va para ningún lado. ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Uy, píllelo. Uy, ¿sí se lo pilló? Píllelo. ¿Sí pilla? Uy, ¿sí pilla? ¿Sí pilla, perrito? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Sí, de acuerdo. Yo, frente a lo que decía Laura ahorita de abrir el diálogo, yo creo que hay algo que también podemos ver en las marchas, y para mí sobre todo en las de derecha, y es que las personas, no todas evidentemente, pero en su mayoría, por ejemplo los que están en redes, los activistas, son muy violentos. ¿Cómo tú le abres un espacio a alguien que de entrada va a seguir siendo violento y no te va a reconocer? Entonces yo quisiera acá rescatar en este episodio un ejercicio, y es que cuando salimos a la marcha del 1 de mayo y le preguntamos a las personas por qué marchaban y qué reforma les parecía o más importante o menos importante, o estaban de acuerdo o no, después hice el ejercicio de mirar los comentarios de las personas, y los comentarios descalificantes frente a las personas que expresaron en las grabaciones que hicimos que estaban de acuerdo con las reformas o por qué salían a marchar, no salen de asesinos HP, petroburros, narcobodegueros, mamertos, ignorantes, cacas, descerebrados, arrodillados, estudien más, no saben nada, no trabajan, adoctrinados, salen a marchar por un gobierno que no hace nada, día del trabajo, día del guerrillero, comunistas, y así. Y ahí es donde yo... Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Sí. Nos quieren harto. Sí, difícil un puente con esta gente. Claro, es muy difícil dialogar, aunque entiendo eso, o sea... Sí, no, total. Es
Es que no hay diálogo posible realmente. Es que es difícil. Pero bueno, más que de pronto sí dialogar con respecto a la marcha no es, no, tal vez no, pero sí, Pues no sé, está de pronto bien. matizar un poquito el hecho de, bueno, voy a escuchar un poco más como... Claro, no, yo creo que está bien escuchar y abrir, porque precisamente es una política de paz, ¿no? Abrir Exacto. espacios de paz con grupos armados. El tema es abrir un espacio para el diálogo, ¿sí? Y claro, esta gente no va a participar, pero abrir un espacio para el diálogo. Un buzón de sugerencias. Sí, es que es complicado, ¿no? Concertar en ese contexto político que estamos en este momento. Yo creo que hay que saber cuándo apelar a las emociones y cuándo apelar a la razón. Y creo que a este gobierno ha apelado a las emociones bastante, pero creo que tendría que capitalizar esas emociones de rabia y de frustración del 21 de abril, ver cómo las utiliza y cómo cooptamos gente también con emociones, porque evidentemente si alguien te odia o, no sé, odia a la persona que tú bancas, no se va a sentar contigo a que lo convenzcas con razones del por qué está bien. ¿Te puedo hablar de una emoción mía? Claro. No, pero ¿Alguien quiere ir a terapia? y la comparto acá y me la coincidió mucha gente conmigo y es, yo vi la marcha del 21 de abril y pues claro, es impactante ver, obviamente, y mi reacción emocional, más allá de todo lo que yo crea y sepa, teórica, políticamente, fue, hay que hacer una marcha mejor porque no nos pueden, o sea, eso es apelar a la emoción. Yo dije, no, yo salgo el 1 de mayo porque, y mucha gente dijo, me la encontré y decía, no, yo tenía que salir el 1 de mayo, sí, que no venían a hacer, porque ahí está también un poco en juego eso, ¿no? Como los que nos consideramos o afines o acordes o de unas ideas parecidas, pues vamos a permitir que un sector de una clase con unos intereses clarísimos, que las EPS no pierdan, que los bonos pensionales sigan en las entidades de Ardila, Lule, Santo Domingo, pues salgan a promover y a dar un mensaje tan duro en términos de opinión pública, y es que el gobierno no tiene el apoyo del pueblo o de la gente o de la calle, ¿sí? Y ahí está también, digamos, esa emocionalidad en juego. Pero ya después volvemos a la realidad y a cuestionar, ¿se está haciendo esto mal? ¿Se está haciendo esto bien? ¿Esto no está funcionando? ¿Sí? Que es ahí donde estamos precisamente en este momento con todo lo que está pasando, por ejemplo, con lo de Olmedo López, ¿sí? Con lo de los embajadores, bueno, toda la situación que siempre está en los medios de comunicación, ¿no? Una pregunta, ¿ustedes creen que sería sencillo hacerle ver, vamos, que a las grandes cantidades, a las masas, a la gente que salió el 21, que los organizadores de estas marchas los están utilizando y que las políticas que ellos quieren implementar, la gente que salió el 21, va en contra de sus propios intereses? No, yo no creo. Yo creo que esa es la pregunta fundamental, o sea, de la política en general, porque creo que mucha gente se movilizó por el miedo, como por la incertidumbre y el miedo de las ideas que les han metido precisamente estas clases dominantes de las reformas nos van a llevar, mejor dicho, al acabose. Bueno, no quiero mencionar acá las categorías que ellos siempre usan, pero pues sí, el castrochavismo, etcétera. Y creo que sí, me imagino, hace falta mucha pedagogía para desvirtuar esas ideas infundadas que la gente ha ido como apropiando. No lo es. Pero la emoción impera, creo. Y es el miedo. Ahí en eso yo creo que el miedo es como un poco... Miedo, aversión, odio, hay muchas cosas ahí. Cristina quiere decir algo. Porque la gente odia cosas, o sea, porque odian a Petro, por ser guerrillero tal vez, y por lo que representaba esto del asesino en el poder y cómo iba a ser un gobierno asesino, etcétera. Pero a tu pregunta concreta, me hago esa pregunta porque es uno cómo pasa del amor al odio y cómo pasa del odio al amor, pero de nuevo esto no es una lucha de individuo por individuo, entonces el que sí me escucha en razones, lo siento, sino en una lectura colectiva, uno como transforma una emoción colectiva en otra emoción colectiva a favor de uno. Pero se ahí puede hacer. yo estaría de acuerdo con lo que decías hace un momento. O sea, si uno apela a la razón, de pronto hay una mediación ahí. O sea, apelar a las razones con ciertos sectores y con quienes te sientas. Uno de nuevo no se va a sentar uno por uno. ¿Y cuántos flyers, cuántos comerciales puedes decir, sacar explicando el ABC de la reforma pensional, el ABC de la reforma de la salud y cómo lo beneficia? Si la gente de entrada dice, este gobierno tal, o si tú quieres plantear una conversación y dice, no, pues es un mamerto, como escribieron ahí, pues para que lo escucho si todo lo que me va a decir es mamertada, porque son unos adoctrinados, les lavaron el cerebro. Sí, ahí el prejuicio imperando. Claro, entonces por eso creo que es una guerra de emociones, sobre todo en eso. Sí, pero hay un sector que seguramente... Hay teorías que dicen que
lo que correspondería sería ubicar un enemigo mucho más grande que unar pueblo. Pues sí, hay otros que... Pues Para ir finalizando, yo les quisiera hacer una pregunta y es sobre el gobierno y sus reformas. Para cerrar este episodio yo les voy a comentar también a partir de la experiencia tiktokera que hicimos, pero ¿qué tan defendibles son las reformas propuestas por el gobierno de Petro, del presidente Gustavo Petro Urrego? ¿Tú qué dices? Bueno, a mí, de nuevo, se me cogen a quemar ropa a preguntarme, entonces, ¿qué artículo está cambiando de la ley 100 en la reforma pensional para poner que me corchan? No sabría decirte. Pero, en la generalidad, en los ABCs, que yo sí me leo del gobierno, y sí me leí la reforma pensional, no la de salud, no sé en qué va la de salud, de hecho, pero la pensional sí. Entonces, de esa te puedo decir, y también voy a bancar a Petro en la reforma de la salud con las generalidades que he escuchado, que son totalmente defendibles. Creo que de verdad está la apuesta por reestructurar la forma en que se concibe y se implementa la política social en Colombia en esos dos grandes elementos: cuidado de la vejez a partir de la generación de ingresos mediados por la pensión, y la salud. Son pues dos derechos que en principio deberían ser universales, que uno es reconocido universal en la Constitución y que son totalmente defendibles cuando uno les lee con esa lectura. O sea, son apuestas que seguramente su implementación va a ser traumática, que obviamente tiene oponentes y los va a tener siempre, que yo no podría decirte si son perfectas o no, porque seguramente quienes los diseñaron saben más que yo del tema, pero que sí reflejan una apuesta por la consigna de Petro, y es pues el gobierno del cambio, para cambiar ¿qué? Las condiciones materiales de vida de las personas en su cotidianidad, que depende de su salud y pues de las posibilidades de llegar a una vejez digna. Ok, Laura, Cristian, ¿por qué apoyar las reformas de Petro en términos laboral, pensional, salud, educativa? digamos, totalmente de acuerdo, como que sin entrar como en el detalle, porque es que también siento que ha habido como un problema importante respecto a hasta qué punto la sociedad ha podido como apropiar o comprender las reformas, y es que siento que la mayoría, bueno, por lo menos la pensional, tal vez la de salud, tienen unos componentes muy técnicos que no son tan fácilmente, ¿cómo decirlo? O sea, aterrizarlos un poco como para la cotidianidad, pero en sus componentes técnicos, ¿sí? Digamos. Entonces siento que eso ha sido un poco complejo, porque es más fácil de pronto a veces lanzar frases que asusten a la gente sobre lo que va a pasar con esas reformas, pero sí, evidentemente son totalmente defendibles porque todas propenden, pensaría yo, por una redistribución del acceso a los derechos. Yo creo que son totalmente defendibles las reformas que propone el gobierno por varias razones. La primera, uno podrá caracterizar cómo se manejan los recursos públicos en Colombia, cómo se los dejamos a los privados, ellos verán qué hacen. Algo que quieren hacer estas reformas es que se revise, que se haga seguimiento a qué es lo que está pasando con esos recursos públicos. Entonces, que los privados los administren, no, quizás lo público pueda administrarlo mejor, y ahí no habría la ganancia del privado, ¿sí? Por eso es que los privados están tan aprensivos. Aprensivos, pues, sí, tan aprensivos con las reformas. Entonces, es una razón. Otra muy importante, se quiere garantizar el acceso a derechos a la gente. Entonces, claro, si uno quiere garantizar el acceso a derechos a la gente, es fundamental que estas reformas pasen, y siento que cada una que el gobierno ha presentado está tratando de mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces siento que saquen los recursos públicos del control de los privados, pero que sacándolos garanticen derechos a la gente, es un paso fundamental. Claro, no es todo lo que sería necesario, pero es un paso fundamental. Sí, ¿usted, Hernán, qué opina? ¿Por qué apoyar las reformas del gobierno? Yo creo que, digamos, yo me he leído las reformas, por ejemplo. Es más, me pasó algo muy curioso con los videos que hicimos, y es que los comentarios era como, no han leído la reforma pensional no nos va a dejar pensionar, nos van a quitar más porcentaje de la pensión. Bueno, antes descontaban el 4%, ahora será el 35%, no habrá dinero para pensionarse. Bueno, muchas cosas que comentaban, y dije, bueno, pues voy a leer el proyecto, y lo leí. Y leyendo, uno va como diciendo, no, pero pues lo que está acá no es cierto. O sea, lo que está en TikTok, lo que está en las redes, porque ahí es lo que dice Laura, generar miedo y desinformar es lo más fácil y lo más efectivo, porque lo que ha sido el tema de este podcast yo creo que ha sido apelar a la emoción, ¿no? Sí.
Y algo que yo creo que sí sería capital, pero es muy difícil de entender, es precisamente cómo un gobierno con este tipo de reformas finalmente está afectando un status quo. Un status quo, por ejemplo, los banqueros en los temas de pensiones. ¿Sí? Si uno lee la reforma, pues lee los 3 pilares y aún así van a tener una participación, ¿sí? Y se van a encargar de una tajada de, digamos, de una parte de esa torta pensional, ¿sí? Lo mismo pasa por el tema de la salud. Los privados no quieren soltar el tema de las EPS. Con la educación pasa lo mismo. Vemos que hay una crisis en la educación de las universidades privadas porque estuvieron muchos años apoyadas y financiadas por los gobiernos como el de Santos. ¿Sí ven? Es que se ve. Y también creo que se ha generado una lectura y se quiere impulsar sobre la corrupción, ¿no? La corrupción es mala cuando es estatal, pero cuando es privada, ahí sí no hacemos escándalo. Entonces lo de las EPS es lo que yo veo como un ejemplo de lo que pasó con Saludcop, por ejemplo, con Palacino. Eso fue un tema de corrupción terrible, pero no tiene todo el impacto que tiene de pronto cuando es en un gobierno de izquierda, en un momento como en el que estamos viviendo. Y entonces las reformas generan una opinión negativa en la medida en que entendemos que si se vuelve público el sistema de salud y va a manejar los recursos públicos, pues seguramente se va a acabar y va a entrar en crisis por la corrupción, como pasó con el Seguro Social, y así hay una narrativa. Pero me parece que las reformas deben ser apoyadas, tienen cosas muy buenas y es devolverle precisamente participación, riqueza, bueno, muchas cosas a los colombianos, ¿no? Sí, que a mí me gusta precisamente de esta discusión, que somos un reflejo de eso que sucede en las marchas. No sabemos al detalle cada una de las reformas, pero sí hay una emoción que lleva a apoyar un gobierno y lo que esas reformas contienen, porque en últimas uno le crea un discurso a una apuesta política que viene pues desde hace años, o sea, no solo en Petro, sino de mucha gente que construyó el programa, que le está trabajando alrededor de Petro, que lleva años denunciando un montón de irregularidades, pero también un montón de falta de acceso a los derechos de las personas, y creerle a este discurso sin el detalle técnico, pues es también un ejemplo de pues el respaldo que se dio en el 1 de mayo seguramente. Y también creo que ahí hay algo importante a tener en cuenta y es, pues lo he percibido, no sé ustedes qué opinan, si lo han visto también o no, pero se ha sembrado como mucho miedo por parte de la gente a que el Estado o el gobierno tomen más control sobre ciertos ámbitos o sobre ciertos sistemas, ¿cierto? Entonces como que el miedo precisamente es como a esa figura de un poco el gobierno dictatorial que lo acapara todo, que lo controla todo, que lo maneja todo. O sea, he percibido un poco como ese discurso también por lo que ya he dicho, como a que Petro quiera controlarlo todo, por decirlo en una frase muy escueta. Y creo que también ahí sería bueno y sería muy importante que la ciudadanía, que todos fuéramos más conscientes de la importancia de lo público y de para qué es el Estado, o sea, para qué tiene que ser el Estado realmente. Entonces, de pronto hemos venido de mucho tiempo en el que se nos ha hecho ver al Estado solo como una fuerza que nos garantiza como el orden y la seguridad, por decirlo así, y no nos damos cuenta que el Estado también, este es un Estado social de derecho y que precisamente debe propender por, a través de su accionar, garantizar el acceso a los derechos a todos y todas. Entonces, creo que también falta ahí un poquito volver a, no sé si a través de pedagogía o cómo, pero sí instalar o generar en el imaginario colectivo la importancia de lo público y de el Estado para quién. Sí, de acuerdo. O repensar el Estado como forma de organización. Eso hace parte. Compañera, hay que repensar el Estado. Creo que las reformas hacen repensar el Estado, en parte. Pero su existencia como organización. Yo quiero decir otra cosa. Hay que apoyar las reformas del gobierno porque los gobiernos pasados han gobernado para las grandes empresas. Y este gobierno está haciendo lo posible por gobernar por y para el ciudadano de a pie. Entonces, mientras que en los gobiernos pasados se busca el beneficio de grandes capitales, aquí se busca el beneficio de la persona que tiene dificultades para acceder a derechos. Sí, de acuerdo. Sí, un poco solo para terminar y despedirlos, muchas gracias. Lo que decía Laura, nos han acostumbrado con la lógica de que el empresario es el pobrecito porque le tiene que pagar más al empleador. Y ahí es donde uno ve esas lógicas que uno dice como... A mí me choca mucho eso, ¿no? Como estamos en contra de la reforma laboral porque nos van a reconocer horas extras, porque sí, que en principio uno creería que no, pero hay mucho de eso, ¿no? A través de la desinformación. Entonces el Estado, la idea de Estado y de lo público sí está siempre ahí en juego. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Esperamos tenerte en otro episodio. Bienvenida siempre. Laura, gracias. Gracias a ustedes también. Cristian, como siempre, un placer. Qué bueno compartir este espacio y charlar de estas cosas con ustedes. Gracias a nuestros oyentes por llegar hasta este punto. Recuerden, esto es Si Pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto.